Bienvenido. Te invito a ver esta presentación sobre Domenico o Domingo Milano, quien es un personaje de la historia del arte y la agronomía en Venezuela que ha sido poco estudiado. La mayoría de sus datos vitales, de la cuna a la tumba, hasta ahora no se conocían. Su vida en Italia y el destino después de haber dejado el territorio nacional han sido una incógnita. Pero la investigación en línea realizada reveló los pormenores de su trayectoria vital. Vamos entonces a conocerla. Esta pesquisa digital sobre Domenico Milano es parte de una línea de investigación de Proyecto BES sobre la contribución de los inmigrantes italianos al progreso y el desarrollo científico y tecnológico del país. La primera parte, desde Colón hasta los hermanos Carlos y José del Pozo Sucre, hacia finales del siglo XVIII, fue publicada en Pro Da Vinci. Domenico Milano llegó a Caracas en enero de 1843. En la lámina vemos un plano y una vista de la Caracas que él conoció, una pequeña y provincial ciudad de 35.000 habitantes. Desde finales del primer trimestre de 1843, Milano se desempeñó como profesor de dibujo lineal en la Escuela Normal Primaria de Caracas, que funcionaba dentro del Colegio de la Independencia fundado por Feliciano Montenegro Colón, y de dibujo topográfico en el propio Colegio de la Independencia. Cuando la Diputación Provincial de Caracas, el 9 de diciembre de 1843, estableció una clase de agricultura cuyas lecciones se extenderán a los ramos de pastoría y veterinaria, nombró al doctor Domenico Milano como el preceptor de la clase. No voy a extenderme en los detalles de la participación de Domenico Milano en lo que se ha dado en llamar Escuela Normal de Agricultura o Escuela de Agricultura Práctica, porque sus actividades han sido tratadas por otros investigadores como Germán Pacheco Troconis y fueron reseñadas en periódicos de la época como el Semanario El Promotor. Para el primer trimestre de 1845 esta escuela ya había dejado de funcionar. El 3 de noviembre de 1843, Domenico Milano sustituyó a Fermín Toro en la enseñanza de unas clases de botánica ofrecidas por la Asociación Literaria Liceo Venezolano. A pesar de las dificultades para expresarse en español, el semanario El Promotor refirió que una lección no más ha bastado al doctor Milano para cautivar al auditorio. Se conoce que entre los estudiantes de dibujo topográfico de Domenico o Domingo Milano en el Colegio de la Independencia estaban Cristóbal Rojas padre, Isaac Senior y otros, y que el futuro doctor y rector de la Universidad Central, Elías Rodríguez, fue discípulo de Milano en las clases de botánica y agricultura. Domenico Milano ha sido considerado como el primer agrónomo en venir a trabajar al país. La pesquisa digital descubrió otras 4 facetas de su vida. Como promotor de la idea de que la tecnología se debía enseñar al pueblo, canciller regente del Consulado del Reino de Cerdeña en Caracas, como herborizador y observador y crítico del sistema educativo vigente en Venezuela en la década de 1840. Comentaré varias de estas facetas después de presentar la vida de Domenico Milano en Italia. La trayectoria vital de Domenico Milano es poco conocida porque su biografía hasta ahora no había sido investigada. Se han hecho muchas afirmaciones erróneas sobre su vida. Para no estar aquí repitiendo inexactitudes, se realizó una investigación digital que en primera instancia encontró una breve entrada biográfica en italiano fechada en 1856, la cual se utilizó como entrada para hacer una investigación más profunda. Como su registro de bautizo todavía no se ha encontrado, doy por cierto la fecha de su nacimiento mencionada en el Diccionario Geográfico Histórico Statístico Comerciale del Reino de Cerdeña. Domenico Milano nació el 25 de julio de 1810 en San Giorgio Canavese, Piamonte, población que hoy pertenece a la ciudad metropolitana de Turín. Domenico Milano abrazó la carrera eclesiástica y se graduó en teología, y según el diccionario, Milano murió en América de fiebre amarilla en septiembre de 1853. En 1834 sirvió como profesor de filosofía en el Colegio di Bene, en la ciudad del mismo nombre, hoy Bene Bagiena, provincia de Cuneo, Piamonte. Seguidamente pasó a enseñar en las ciudades de Varallo, en Valencia, y Biella, a 80 kilómetros al noreste de Turín. En Valencia, en 1835, fue el prefecto, es decir, director del Colegio di Varallo, y profesor de física y geometría y del curso de filosofía. También sirvió como el primer director en la Escuela de Geometría Aplicada de Valencia, que formaba parte de la Sociedad del Fomento al Estudio del Dibujo,
de la cual fue miembro. Entre 1836 y 38 enseñó unas veces filosofía, lógica, metafísica y ética y otras física y geometría en el Regio Colegio di Biella. Fue también profesor de economía rural en el Seminario Vescovili di Biella. En todos estos cargos adquirió fama como un hombre erudito y prudente. Esta es una lista no exhaustiva de las publicaciones del Dr. Milano, entre las que destacan Sopra una parte de la agricoltura de la Provenza, Elementos de la etnologia teorico-práctica y Corso compendiato di lezioni popolari sull'agricoltura. Bajo el seudónimo de Marco Tuberone Stoff, en el semanario Lecture Popolari, publicó su obra Introduzione ad un corso popolare di tecnologia. Aquí se muestran varias portadas o páginas de algunos de sus textos. Domenico Milano viajó por Europa para conocer otras sociedades y zonas agrícolas y después escribió ensayos sobre los sitios que visitó. Reseñó sus viajes a Inglaterra, Bélgica, Provenza en Francia y un recorrido por Suiza de Lausana a Yverdon. Domenico Milano fue miembro de la Sociedad Agraria de Turín y participó en los tres primeros encuentros de los científicos italianos, Pisa, Turín y Florencia, en donde disertó sobre agricultura y tecnología, la educación popular en su relación con la agricultura, llamando la atención sobre la importancia de la educación agrícola, la educación de las mujeres y su relación con la agricultura y la tecnología, y sobre física aplicada. En el encuentro de Turín sirvió como secretario de la sección de agronomía y tecnología. En 1842, el general ítalo-venezolano Carlos Luis Castelli, que entonces tenía el grado de coronel y había sido nombrado cónsul del Reino de Cerdeña en Caracas, emprendió un proyecto de inmigración de italianos hacia Venezuela. Un gran viajero como Domenico Milano, interesado en conocer sociedades diferentes a la suya, la botánica y el manejo agrícola de los campos, se sumó al proyecto de 300 o más inmigrantes. Sin embargo, esta iniciativa fracasó debido a que el bergantín La Italia naufragó el 11 de noviembre de 1842 cuando se dirigía a un punto de encuentro para recoger a los numerosos inmigrantes. En la nave solo iban 28 personas, 14 tripulantes y 14 pasajeros, entre ellos Castelli, Milano y el agrimensor Giuseppe Berselotti. Nadie murió, pero Castelli perdió todo su dinero y los documentos que llevaba, y debió permanecer en Génova para resolver los problemas legales y financieros causados por el naufragio. En Génova, el 2 de diciembre de 1842, Milano abordó el navío Duque di Génova rumbo a Saint Thomas y después viajó a Venezuela. Llegó a Caracas a principios o mediados de enero de 1843. El historiador italiano Luca Lavarino se refiere a Domenico Milano como canciller regente del Consulado de Cerdeña en Caracas, porque en los archivos consulares del reino encontró que las cartas que Castelli había remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 23 de enero de 1844 y el 17 de marzo de 1846 habían sido enviadas a Génova desde Caracas por Domenico Milano. Estas actividades consulares de Milano, sin embargo, posiblemente se deban a un acuerdo privado entre Castelli y él, y no a un nombramiento oficial. Es decir, parece ser que como Castelli debió permanecer en Génova, envió a Milano como canciller regente del consulado de Cerdeña. Pero el tema está en estudio. Aprovecho aquí para agradecer al historiador Lavarino y a la Fundación Filippo Purcio por haber facilitado el acceso a esta información. La pesquisa digital encontró las cartas de Milano para Lorenzo Valerio. Este hallazgo me permitió seguirle los pasos a Domenico Milano después de irse de Venezuela. Lorenzo Valerio fue un político, parlamentario, periodista, filántropo, directivo de una fábrica de seda y alto funcionario de la Italia Unida. Como periodista creó dos publicaciones para la educación popular, Lecturas Populares y Lecturas Familiares. Valerio y Milano fueron amigos. Varias cartas de Milano fueron publicadas en Lecture di Famiglia y otras aparecen en la obra Cartegio en 5 volúmenes que recoge toda la correspondencia de Lorenzo Valerio. Algunas cartas de Milano tratan el tema de la educación en el país. La fecha de partida del país de Domenico Milano está en estudio. En principio debió haber ocurrido entre principios de 1845 y marzo de 1846.
aunque recientemente encontré una carta fechada en Santo Domingo el 24 de noviembre de 1844, en donde refiere a haber estado antes en Puerto Rico. Por las cartas a Valerio y otras publicaciones se deduce que durante 1845 y 1849 Domenico Milano viajó por el Mar Caribe y el Golfo de México, visitó las Indias Occidentales, estuvo en Nueva Orleans, en Luisiana, en marzo de 1845, Mobile, Alabama, marzo de 1846, en Florida, en enero de 1847, en La Habana, Cuba, en marzo de 1848, en Nueva Orleans, en diciembre de 1848 y en Matamoros, México, en noviembre de 1849. En todas partes se dedicó a arborizar y a estudiar el problema de la educación popular y cuando pudo envió las colecciones botánicas a Turín. En 1843 la educación en el país era deficiente. Ese año se aprobó el Código de Instrucción Pública, el primer reglamento de enseñanza, pero solo se aplicó al ámbito universitario porque el espíritu centralista de la educación que propugnaba estaba reñido con la visión federalista de las diputaciones provinciales de autonomía en el área de educación. Domenico Milano fue un observador agudo de la educación venezolana y escribió su parecer sobre el tema. Además de sus actividades docentes en el Colegio de la Independencia, en abril de 1843, Milano le propuso al gobierno establecer una clase gratuita dominical llamada Escuela del Domingo de Tecnología Popular, pero no recibió respuesta. No encontré simpatía y casi no fui entendido, dijo a Valerio en una carta. Refiere que después de haber recorrido la mayor parte de Europa no vio, excepto en Inglaterra, tanta separación de castas como en Venezuela, tantos elementos heterogéneos y opuestos a una fusión general de la masa social. Se pregunta, ¿qué clase de civilización puede haber en una nación si no se piensa en la educación de las personas que la componen? Encontró que esas masas que llamamos pueblo y que tanta influencia deben tener en el destino de las naciones no existían en el país. Sobre la educación dice, la mala lectura, un poco de escritura y algunos cálculos aritméticos son la forma de enseñar. Todo se reduce a la forma, a las palabras, a los sonidos. Las ideas no existen, la inteligencia permanece indecisa y como secuestrada en una abstracción y el corazón está perfectamente vacío. Observó varias dificultades al proceso educativo, que los propietarios o grandes patronos no permiten que sus empleados asistan a la escuela, la diferencia de color de piel que será siempre un fortísimo obstáculo para la fusión de las masas populares y para la formación del pueblo, la pobreza del gobierno, de las administraciones provinciales y de los esclavos y los libertos, y la ignorancia y la falta de vocación de los maestros, y también criticó el uso del latín en la educación superior. Dijo que no podía formarse un juicio positivo en favor del progreso futuro del país. Sin embargo, piensa que debía suspender el juicio sobre nuestro futuro. En el referido diccionario se señala que Domenico Milano murió de fiebre amarilla en América en septiembre de 1853, pero no se especifica en qué lugar ocurrió su deceso. Una revisión a la historia de las epidemias en el continente americano nos dio una pista. La mayor epidemia de fiebre amarilla en 1853 ocurrió en Nueva Orleans. Como se puede ver en la lámina, el nombre Dr. Milano aparece en uno de varios de los reportes oficiales que analizaron la epidemia de 1853. La investigación digital realizada dio con el registro de defunción y las circunstancias de su fallecimiento. Efectivamente, Milano falleció de fiebre amarilla el 5 de septiembre de 1853 en la casa de la plantación Live Oak, a 15 millas de Nueva Orleans, propiedad de Henry Rufus Willie Hill. Nótese que en esa ciudad se hacía llamar con el nombre afrancesado de Dominique Émile Milano. Henry Rufus Hill, comúnmente llamado Harry, fue un esclavista sureño dueño de varias plantaciones de algodón y caña de azúcar, que también murió durante la epidemia, pocos días después de la muerte de Domenico Milano. Posteriormente, en un mapa de 1858 de las plantaciones a lo largo del río Mississippi, pude ubicar la plantación Live Oak. Aunque este bosquejo de la trayectoria vital de Domenico Milano de la cuna a la tumba no está completo, nos permite conocerlo mejor. Fue un sacerdote piemontés, experto en agricultura, en especial viñedos y producción de vinos, un gran viajero conocedor de la historia natural y un hombre preocupado por la educación popular y la enseñanza de la tecnología al pueblo. Muchas gracias.